Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy, en esta tercera charla acerca de sepsis neonatal, veremos pruebas de laboratorio y exámenes complementarios en sepsis neonatal. Comencemos. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, tenemos que el gold estándar es el hemocultivo. La evidencia disponible hasta el momento ha visto que la reacción en cadena de la polimerasa para detección del germen no es muy factible por su elevado costo y ciertas variaciones en las que se ve que el hemocultivo tiene un mejor valor de sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo y negativo. ¿Cuál es la desventaja del hemocultivo? Que no podemos tener el resultado inmediatamente, deberemos esperar que el cultivo empiece a proliferar con bacterias y nos den por parte del laboratorio el agente bacteriano causal. Por lo que hasta el momento el gold estándar sigue siendo el hemocultivo. En cuanto al hemocultivo, tenemos que tiene una sensibilidad de aproximadamente el 90%. ¿Dónde se debe hacer la toma? Muchas guías recomiendan tomar 2 hemocultivos con 2 punciones diferentes. No se recomienda el uso de frascos de hemocultivos para anaerobios porque generalmente no son necesarios y no se aísla ningún germen. El volumen de sangre tomado debe ser mínimo 1 ml. Si pesa menos de 3 kilos, 2 ml. Y si pesa entre 3 a 5 kilos entre recién nacido, 3 ml. Como dijimos, el tiempo para que que haya positividad en el hemocultivo es entre 24 y 36 horas y generalmente el resultado nos dan a las 48 horas, por lo que deberemos iniciar una terapia antibiótica empírica y modificarla según el resultado del cultivo. Y siempre importante distinguir la infección de la contaminación. Para eso nos sirven los 2 hemocultivos. Si en los 2 hemocultivos crece el germen, lo más probable es que no sea una contaminación, pero si solo en un hemocultivo crece el germen y en el otro es negativo, lo más probable es que sea una contaminación. Además, el aislar flora cutánea en uno de los cultivos, como difteroides, estafilococo, epidermitis, sugiere contaminación en el lugar de la infección. Y también el hecho de que crezcan varias especies también sugiere que el cultivo estaba contaminado. En cuanto a otros exámenes de laboratorio que nos van a ayudar a orientarnos, tenemos la biometría hemática. La biometría hemática deberemos realizarla entre 4 a 8 horas después del nacimiento del recién nacido. ¿Por qué? Porque el estrés del recién nacido nos va a predisponer a que haya valores alterados en la biometría, que haya una leucocitosis elevada o una neutrofilia elevada, por lo que deberemos esperar a que ésta se estabilice, y eso generalmente se demora entre 4 a 8 horas después del nacimiento. En la biometría, ¿qué nos va a indicar que puede nuestro recién nacido tener sepsis? Que hay una leucopenia menor a 5000, que hay un contagio absoluto de neutrófilos menor a 1000, una neutropenia, que haya una relación inmaduros con totales en los neutrófilos mayor a 0.25 y que haya trombocitopenia menor de 50.000 micromoles por litro. Esos son los parámetros que generalmente nos indican que hay sepsis o que puede haber sepsis en los recién nacidos. Importante aquí que ningún parámetro de la biometría nos va a servir como un predictor absoluto, ya que la mayoría de estos va a tener una sensibilidad no tan alta y no pueden tomarse uno solo como un predictor absoluto de sepsis neonatal. Las plaquetas debemos tener en cuenta que no son útiles para seguir la respuesta clínica de los agentes antimicrobianos, ya que van a seguir bajas días o semanas después de superada la sepsis. Las plaquetas generalmente nos indican una trombocitopenia, puede indicarnos y se ha visto que está más asociada a infecciones por agentes micóticos. Y es importante que no se recomienda solicitar por sospecha de infección de inicio tardío una biometría de entrada porque estas tienen baja sensibilidad y especificidad para sepsis tardía. La interleuquina 6 tenemos que es el mejor marcador para el diagnóstico de sepsis neonatal temprana. Esto en las primeras 24 horas. Es importante recordar que la interleuquina 6 tiene una vida media corta, entre 4 a 6 horas.
y su sensibilidad disminuye después de las 12 a 24 horas. Al asociar interleuquina 6 más PCR realizado a las 24 horas, la interleuquina antes de las 24 horas y el PCR después de las 24 horas, la sensibilidad aumenta entre estas dos pruebas hasta un 89%, una especificidad de 73%, un valor predictivo positivo de 70% y un valor predictivo negativo del 90%. Generalmente las guías indican que se realice entre 4 a 8 horas posteriores al nacimiento y no se lo debe volver a repetir la prueba en el curso de la enfermedad. Se debe realizar una sola toma de este examen y ya que no hay beneficio alguno en la determinación serial. Otros marcadores como la interleuquina 4, la interleuquina 10, el amiloide sérico y el antígeno CD64 de superficie celular también son biomarcadores que tienen una alta sensibilidad en las primeras 24 horas, pero no se los mide rutinariamente debido a que el costo de estas pruebas es muy alto y ningún biomarcador va a ser lo suficientemente sensible como para realizar un gasto tan elevado y generalmente no se realizan en los laboratorios, no hay reactivos para realizar estos marcadores inflamatorios, por lo que la interleuquina 6 hasta ahora se ha visto que es el mejor marcador para el diagnóstico de sepsis temprana. La proteína C reactiva. El PCR se debe realizar a las 24 horas y al tener sospecha clínica de una sepsis neonatal. Al iniciar antibióticos se debe realizar un control a las 72 horas de iniciados los antibióticos para verificar respuesta al mismo. Esta PCR se sintetiza dentro de las primeras 6 horas de exposición y se vuelve anormal dentro de las 24 horas, es decir, deberemos realizar la prueba después de las primeras 24 horas de vida. Como dijimos, es un buen marcador para evaluar el tratamiento. Esto es generalmente cuando la sepsis no se controla, permanecen elevados. Cuando se controla ya la sepsis empieza a disminuir. A pesar de que sola tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico de sepsis neonatal asociado a la interleuquina 6, vemos que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Para sepsis tardía tenemos que generalmente el PCR no va a disminuir en 72 horas de tratamiento con antibióticos y no hay una evolución clínica favorable. Esto nos guía a que puede ser una sepsis tardía en nuestro recién nacido. Y cuando no hay disminución de PCR después de 72 horas de tratamiento, se debe considerar resistencia antibiótica y considerar usar una segunda línea de antibióticos, más cuando aumenta el PCR. La procalcitonina. La procalcitonina es un marcador que se eleva de manera fisiológica en las primeras 48 horas de vida, sobre los 3 nanogramos por litro, por lo que está indicado realizarlo al tercer día de vida, cuando ya sus valores fisiológicamente descienden a 0.5 nanogramos por litro. Es importante no utilizarla para infección de inicio temprano, por lo que acabamos de decir, se eleva fisiológicamente en las primeras 48 horas y se regula recién al tercer día. Se debe utilizar procalcitonina en neonatos con sospecha clínica de infección de sepsis tardía, en donde valores de más de 0.5 son predictores altos para positividad para sepsis neonatal tardía. Y no se recomienda utilizar la procalcitonina como prueba de vigilancia al tratamiento antibiótico. También se debe realizar solo una vez para sepsis tardía y, si esta está elevada, iniciar antibióticos por sospecha, pero no realizar control posterior porque se ha visto que los valores de la procalcitonina permanecen elevados a pesar de controlada la infección. Entonces, en resumen, se recomienda realizar los siguientes exámenes ante la sospecha clínica de sepsis. Primero, antes de iniciar el antibiótico, cultivamos. Si es posible cultivar 2 frascos, eso sería lo óptimo. Realizar biometría interleuquina entre 4 a 8 horas cuando sospechemos sepsis temprana. PCR a las 24 horas de presentar la sospecha clínica de la infección de nacimiento y también realizar a las 72 horas de iniciar el antibiótico empírico para monitoreo del tratamiento. Procalcitonina siempre para sepsis tardía pasada las 72 horas de vida. Cuando realizamos un segundo cultivo, si el primero es positivo y en caso de requerir rotar antibiótico terapia, en ese momento realizaremos un nuevo cultivo. ¿Qué otros exámenes complementarios vamos a necesitar para sepsis neonatal? Pues bien, ¿cuándo haremos punción lumbar?
Punción lumbar realizaremos para sepsis neonatal tardía cuando sospechemos asociación con meningitis. Generalmente esta se asocia en 13% con sepsis tardía y 2.5% se asocia a un hemocultivo positivo. En sepsis temprana generalmente no se realiza punción lumbar porque se ha visto que la asociación entre meningitis y sepsis neonatal temprana es menos del 0.1%, es decir, es muy rara la meningitis en sepsis neonatal temprana, aunque podrían presentarse los casos, así que nunca descartemos todas las opciones. En recién nacidos a término o prematuros con sospecha de sepsis de inicio temprano, no se realizará punción lumbar por lo que dijimos. La incidencia de meningitis junto con sepsis temprana es menos de 0.1%. En recién nacidos con clínica de sepsis e inestabilidad hemodinámica, la punción lumbar se debe diferir. Está contraindicada la punción lumbar cuando hay trastornos de la coagulación y cuando hay trombocitopenia. Y la punción lumbar se deberá enviar una muestra de líquido cefalorraquídeo para cultivo citológico bioquímico, lo cual nos dará el resultado. ¿Cuándo realizaremos un urocultivo? Tenemos que la infección urinaria en sepsis neonatal temprana tiene igual una incidencia extremadamente baja, por lo que cuando sospechamos sepsis temprana no deberemos realizar un urocultivo por su baja sensibilidad. Está incluido, sí, en la evaluación para sepsis neonatal tardía para recién nacidos que tengan más de una semana de vida. Y se ve que un cultivo de orina positivo sugiere bacteriemia de alto grado en lugar de una infección urinaria aislada, por lo que urocultivo también realizaremos para sepsis neonatal tardía. Aspirado traqueal. Tenemos que el cultivo de aspirado traqueal obtenido en las primeras 12 horas después del nacimiento añade información importante para el diagnóstico. Pero debemos tener en cuenta que la tráquea, una vez que realizamos un proceso de intubación endotraqueal, se coloniza inmediatamente, por lo que los cultivos después de las primeras 12 horas de vida del aspirado traqueal no serán útiles, y tampoco cuando haya intubación prolongada. Así que el cultivo de aspirado traqueal generalmente nos puede ser de utilidad realizándolo en las primeras 12 horas después del nacimiento, más que nada para ver si el recién nacido está colonizado por alguna bacteria. Y los cultivos periféricos, es decir, los cultivos de secreciones de sitios superficiales como axila, cordón umbilical, conducto auditivo externo, nasofaringe, sonda gástrica o incluso del tubo endotraqueal directamente, vemos que tienen poca correlación con patógenos identificados en sepsis neonatal, por lo que tiene un bajo valor predictivo positivo y nos puede dar diagnósticos erróneos. Por lo que no se recomienda tomar cultivos periféricos para sepsis neonatal, ni temprana ni tardía. Eso es todo en esta tercera charla. En la siguiente charla veremos tratamiento y medidas de prevención. Síguenos en Neonatología en 5 minutos. Gracias.